Bienvenidos a Lo Invisible entre lo físico y lo emocional, el podcast donde exploramos cómo los eventos de salud pública influyen en nosotros, no solo físicamente, sino emocionalmente, y cómo podemos acompañarnos para sanar lo invisible. Yo soy Fernanda y hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas viven, pero del que no siempre se habla con la profundidad que merece: la depresión post-COVID en México. El objetivo de este episodio es definir qué es la depresión post-COVID, revisar datos científicos en México sobre cuántos la padecen, escuchar casos reales, comprender sus causas, ver estrategias de intervención psicológica y dejarte también preguntas para reflexionar, porque este es un tema que nos afecta a todos, directa o indirectamente. La depresión post-COVID se refiere a un cuadro depresivo que persiste después de que una persona ya se ha recuperado o está en recuperación física del COVID-19, pero continúa con síntomas como tristeza persistente, falta de interés o placer, fatiga pronunciada, dificultad para concentrarse, sentimientos de culpa o inutilidad, o cambios en el apetito o en el sueño. Esto se relaciona con el síndrome post-COVID, también llamado long COVID, que incluye síntomas físicos persistentes como la fatiga, disnea, dolor muscular y manifestaciones mentales o cognitivas que se le conoce como nieblas mentales, ansiedad y depresión. Revisemos qué se sabe hasta ahora en México. Un estudio reciente llamado Síntomas depresivos y COVID-19 en adultos de México analizó datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2021 y encontraron que entre mujeres mayores existe una relación significativa entre haber tenido COVID-19 y presentar síntomas depresivos. Otro estudio en el primer nivel de atención de la Ciudad de México, realizado en la Unidad de Medicina Familiar número 162 durante abril y agosto del 2023, aplicó el inventario de depresión de Beck número 2 en una muestra de 100 personas que tuvieron diagnóstico de COVID-19 y el 17% presentaron algún grado de depresión. En un estudio más amplio, frecuencia de síntoma por síndrome post-COVID en pacientes recuperados parcial o completamente, se demostró que el síndrome post-COVID apareció en el 52.3% de los casos. Entre los síntomas persistentes figura la depresión junto con otros trastornos de conducta. En población general mexicana, antes de la pandemia, la prevalencia de depresión rondaba valores bajos, pero durante la pandemia hubo incrementos. Se reportan cifras entre el 19.7 y 27.5% para síntomas depresivos en algunos grupos o poblaciones, dependiendo del contexto, media o segmento de edades. Además, la Secretaría de Salud reporta que en México hay aproximadamente 3.6 millones de personas adultas que padecen depresión y que la pandemia duplicó la prevalencia de estos problemas de salud mental respecto a niveles previos. En estos datos se muestra que la depresión post-COVID no es algo aislado, es frecuente y variada según la edad, el sexo, la condición de salud previas y el nivel de atención médica. Para acercarnos más a lo que se vive, voy a compartir 2 testimonios mexicanos basados en entrevistas y reportes disponibles en la literatura o prensa especializada. El caso de Lucía, de 45 años, en la Ciudad de México. Lucía tuvo COVID-19 moderado en la segunda ola, no requirió hospitalización, pero pasó semanas con fatiga, dificultad para respirar y nieblas mentales. A los 2 meses de no presentar síntomas físicos fuertes, comenzó a sentir una tristeza profunda, falta de energía para apoyar a sus hijos, pérdida de interés por cosas que antes disfrutaba. Fue a su medicina familiar, que descartó problemas físicos y se le refirió con psicología. Con terapia cognito-conductual, poco a poco descubrió motivaciones,
pero comenta que hubo días en los que pensó que simplemente no iba a mejorar. El segundo caso de José, de 60 años, en Veracruz. José tuvo COVID grave y estuvo hospitalizado. Tras salir del hospital, los problemas físicos, tos persistente, dolor de articulaciones continuaron, pero lo que más lo golpeaba es la sensación de inutilidad. Ya no soy el de antes, dijo. Lo que solía hacer sin esfuerzo, trabajo ligero, hablar con amigos, salir a caminar, ahora le cuesta. Siente culpa por perder de otros y le genera vergüenza hablar de cómo se siente. Fue su esposa quien insistió en buscar ayuda psicológica, lo que ha sido un camino muy lento y con altibajos. Estos casos reflejan cómo la depresión post-COVID puede manifestarse de varias formas, como continuación de síntomas físicos, como conflicto interno sobre identidad, como aislamiento social y con barreras de búsqueda de ayuda. ¿Qué se puede hacer para acompañar y sanar la depresión post-COVID? Es importante una detección temprana, usar cuestionarios válidos, escalas locales en atención médica primaria, capacitar a médicos y enfermeras para identificar síntomas depresivos y persistentes. La terapia psicológica o terapia cognito-conductual adaptada al post-COVID, terapias de adaptación y compromiso, terapia grupal donde se comparten experiencias de recuperación, también el apoyo interdisciplinario, equipos que incluyan médicos, psicólogos, rehabilitación física, nutricionalistas, aprender tanto lo físico como lo emocional. El autocuidado para poder mantener rutinas de higiene de sueño, alimentación nutritiva, pausas, actividad física ligera, contacto social, incluso virtual si es necesario, validar el propio estado y permitirse descansar o pedir ayuda. También es importante establecer políticas públicas y servicios, aumentar el acceso de atención de salud mental gratuita o de bajo costo, implementar programas comunitarios, que el sistema de salud reconozca el síndrome post-COVID emocional como parte de seguimiento clínico. Ahora quiero que te tomes un momento para pensar en estas preguntas. ¿Tú has conocido algún familiar o amigo que tras recuperarse del COVID-19 sigue con síntomas emocionales como tristeza persistente o falta de ganas que parece no poder explicar solo con lo físico? ¿Qué cosas han sido útiles para ti o para esas personas, ya sea terapia, apoyo social, cambio de rutina, ejercicio, vida al aire libre o hablar con alguien de confianza? ¿Qué barreras crees que existen en tu comunidad para que alguien con depresión post-COVID busque ayuda psicológica? Teniendo en cuenta los estigmas, los costos, la falta de información, las distancias. Te invito a que escribas tus experiencias, tus ideas o tus preguntas. Es importante también considerar algunas críticas o desafíos. No todos los síntomas persistentes se deben necesariamente a depresión clínica. Algunas personas pueden tener afectaciones físicas, neurológicas o metabólicas que se manifiesten con fatiga o síntomas similares. Los estudios en México aún son pocos y muchos son transversales. No todos cuentan con seguimiento a largo plazo para ver cuándo persiste la depresión post-COVID. La desigualdad en recursos de muchas zonas, especialmente rurales, tienen pocos psicólogos o apoyo especializado. Y el estigma mental, el poder hablar de la depresión aún puede ser bastante difícil para muchas personas. A veces esas personas sienten que deben ser fuertes o que ya pasó lo peor, lo que retrasa el poder pedir ayuda.
Hoy hemos recorrido juntos este camino que es la depresión post-COVID, cómo se manifiesta en México, los datos científicos, incluso algunos relatos de personas que atraviesan este proceso tan complicado y algunas preguntas para que puedas reflexionar tú mismo. Si tú crees que estás viviendo algo similar o conoces a alguien que lo está, recuerda que no tienes que enfrentarlo solo. Buscar ayuda profesional no es señal de debilidad, sino de valentía. Puedes empezar con algo pequeño, como hablar con alguien de confianza, buscar psicoterapia o establecer una rutina saludable. Si hay un próximo episodio, hablaremos específicamente de cómo ayudar a un familiar con depresión post-COVID, qué hacer, qué poder decirle, qué evitar y cómo cuidarte tú también en ese rol de ayudar a alguien. Me gustaría saber si este tema te interesa o si tienes algunas otras sugerencias. Déjame tus comentarios, experiencias o preguntas. Recuerda que tu voz importa y puede ayudar a otros también. Gracias por escuchar lo invisible entre lo físico y lo emocional. Cuida tu salud, cuida tu mente y hasta la próxima.